Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Amén. Repetimos nuevamente el versículo. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Gloria al Señor. Hemos estado hablando, mis amados hermanos, todo este mes acerca de la cosecha. Y hemos visto cómo el Señor nos tiene como una forma muy amplia de cómo podemos cosechar. Escuchamos que podíamos cosechar a través de las redes, sembrar la palabra y cosechar el fruto de las almas. Pudimos ver que también a través de los evangelismos virtuales, a través de la interacción que podamos hacer cada uno de nosotros, y también que los jóvenes, ¿verdad?, los adolescentes pueden también ser partícipes de esta bendición de cosechar frutos para el Señor. Ahora quiero hablarles sobre el tema: es tiempo de cosechar el fruto de nuestra familia. A partir de este mes de noviembre vamos a comenzar a hablar de las familias. Todo esto va a ser el tema que vamos a estar dando todo este mes de noviembre. Entonces quisiera hablarles sobre cómo podemos nosotros cosechar el fruto en nuestra familia. Y nos damos cuenta que en esta porción de la palabra del Señor que leímos, el profeta Miqueas estaba en los tiempos en los cuales el gobierno, la sociedad y la familia estaban atravesando una crisis sin precedentes. En ese tiempo que estaba profetizando este hombre de Dios, este siervo de Dios, que era contemporáneo con el profeta Isaías, con el profeta Oseas, y estaba en el tiempo del reinado de Acaz y el reinado de Ezequiel. Y el pueblo de Israel estaba en una de sus peores crisis. Y entendemos que, de acuerdo al capítulo 3 que leímos, nos damos cuenta allí cómo estaba ese ambiente. Dice que los gobernadores demandaban regalos, los jueces aceptaban sobornos, la corrupción estaba en todos los estratos de la sociedad y la familia estaba dividida y en crisis. Era un momento demasiado fuerte el que estaba viviendo esa nación, y en el cual este hombre llamado Miqueas tuvo que levantar su voz para que el pueblo pudiera entender la gravedad que estaba viviendo, y que por eso entonces iba a venir el castigo del Señor, porque había ausencia de valores éticos, morales, espirituales. Qué terrible, mis amados hermanos, es ver que estamos casi en esos momentos difíciles como este profeta. Estamos en los momentos de que nosotros como iglesia del Señor tenemos que levantar nuestra voz y decir como dijo este profeta. ¿Por qué? Porque es tiempo de que nosotros entendamos, mis amados hermanos, que somos los responsables de restaurar las familias, de restaurar nuestras familias, de que podamos entender que aunque el mundo esté pervertido y esté en todo tipo de pecado y de maldad, debemos levantar nuestra voz porque somos hijos de Dios, porque somos la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo, mis amados hermanos, en estos últimos tiempos tenemos que levantarnos como una voz en la cual podamos hacer como lo hizo Juan el Bautista en medio de aquella terrible circunstancia que estaba viviendo también de corrupción. Él pudo levantarse allí y poder hablar a aquella nación. También nosotros, ¿qué vamos a hacer ante esta situación? ¿Cómo lograremos restaurar a nuestras familias?
el profeta aquí nos da 3 formas de actuar para restaurar nuestra familia. Acuérdense que el tema es que es cosechando el fruto de nuestra familia. Hemos hablado de cómo cosechar el fruto en forma general, pero ahora yo quisiera llamar su atención. ¿Qué estamos haciendo para que nuestros familiares conozcan del Señor? A veces vemos personas en la iglesia convertirse al Señor y nos gozamos y nos alegramos que nuestros vecinos conozcan al Señor, que muchas almas lleguen a Dios, pero cada vez vemos a nuestros familiares perdiéndose y hundiéndose cada vez más en el pecado. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Y vemos que el profeta nos da 3 formas. La primera es: mas yo miraré a Jehová. El profeta sabía que la única forma era que él volviese su rostro al Señor. Y vemos cómo hubieron en la palabra del Señor historias de hombres y mujeres que hicieron eso y tuvieron un resultado eficaz. El primer ejemplo que tenemos es el ejemplo de Rahab. Dice la palabra del Señor en Josué 6, 22 y 23. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre y a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Imagínese usted, si nos vamos a esa historia, vemos que esta mujer no tenía solución. Ya estaba destinada a morir junto con toda su familia, pero ella vio una oportunidad. Llegaron 2 hombres a su casa y dice que esta mujer entendió que eran hombres del pueblo de Israel y que Israel tenía un Dios poderoso. Ella volvió sus ojos a ese Dios maravilloso, que no era como lo que ellos tenían, porque ellos eran cananeos, tenían dioses paganos, pero ese Dios no lo pudo salvar, no los podía salvar. Y ella dijo: no, esta es mi oportunidad. Escondió a aquellos hombres y dice que por ese acto de fe, porque lo vemos en Hebreos capítulo 11 como una mujer de fe, y por ese acto de fe dice que se salvaron sus familiares, no solamente los íntimos, sino toda su parentela. No sabemos cuántas familias, pero fueron muchas familias. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pero ella arriesgó, ella tuvo que arriesgarse allí a morir, tuvo que arriesgarse a hacer a padecer muchas cosas, porque estaba escondiendo, mis amados hermanos, a los enemigos de su propia nación. Entonces tenemos que nosotros también entender que debemos arriesgarnos. Tenemos que hacer cosas, mis amados hermanos, para que podamos también entender que nuestra familia debe buscar de Dios, debe convertirse al Señor. También vemos el ejemplo de Cornelio. Cornelio era un centurión romano. Era un hombre, mis amados hermanos, que estaba acostumbrado, era a mandar, ¿verdad? A liderizar a un grupo de soldados. A lo mejor su carácter era fuerte, terrible, pero este hombre, mis amados hermanos, también reconoció que había un Dios poderoso, el Dios de Israel. Él era gentil, él no era de Israel, pero reconoció que había un Dios en el cielo y comenzó a orar y comenzó a buscar a Dios y comenzó a dar limosna, dice la Biblia, y dice que esas oraciones fueron escuchadas por el Señor. Y entonces, mis amados hermanos, conocemos la historia también, cómo Dios envió a Pedro, y dice que cuando predicó la palabra en Hechos capítulo 10 versículo 44, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y dice que porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro:
¿Puede acaso alguno impedir para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Imagínese, hermano, cómo aquel hombre dice que reunió a toda su familia, a toda su parentela, y cuando llegó Pedro, escucharon la palabra, hermano, y el Espíritu Santo se derramó. Toda esa familia fue salva, fue bautizada, eran discípulos del Señor. Entonces sí, mis amados hermanos, podemos hacer la diferencia. Y vemos el último ejemplo que tenemos es el carcelero de Filipos. Hechos 16, 31 al 34 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué bonito, ¿verdad, mis amados hermanos? Y nosotros decimos: bueno, pero ¿por qué nuestros familiares son tan duros? ¿Por qué nuestros familiares no quieren buscar del Señor? Mis amados hermanos, tenemos que revisarnos a ver cómo lo estamos haciendo. ¿Cómo estamos nosotros haciendo para que nuestros familiares también conozcan al Señor? Es muy importante, mis amados hermanos, que comencemos a poner en práctica estos consejos. Estos hombres, estas mujeres que hicieron lo posible para que toda su familia conociera a Dios, para que fueran salvos. Bendito sea la gloria del Señor. El profeta sigue diciendo: esperaré al Dios de mi salvación. No solamente voy a mirar a Dios, no solamente voy a buscar al rostro del Señor, sino que voy a esperar en el Dios de mi salvación. En el Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces a veces hay que tener un poquito de paciencia, pero esperar en Dios no es cruzarnos de brazos. Esperar en Dios es no solamente sentarnos allí y esperar a ver qué es lo que Dios hace. No, tenemos que hacer acciones también. Como este hombre llamado Cornelio, él comenzó a hacer algo para que sus familiares llegaran a Dios. Y una de eso que hizo este hombre fue orar. Debemos orar por nuestros familiares. Entonces contribuimos a restaurar a nuestras familias para el Señor cuando oramos por ellos. En Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tenemos que creer, mis amados hermanos, que Dios va a bendecir a nuestra familia, que Dios los va a proteger, pero que también Dios los va a salvar. A veces no creemos, mis amados hermanos, que puedan salvarse nuestros familiares, porque vemos que son muy viciosos o son muy idólatras, o bueno, tantas cosas que puede el enemigo estar sembrando en ellos, en sus vidas. Pero cuando nosotros le creemos al Señor, entonces nosotros oramos con fe. Había una hermana que conocí, una ancianita de una iglesia hermana de donde yo conocí al Señor. Y esa hermanita oraba siempre por su familia. Ella tenía una familia muy numerosa, pero ella era la única creyente. Y ella comenzó a orar. Es tanto así que ella le pidió al Señor: Señor, yo quiero que cuando tú me lleves, yo esté en la iglesia. Yo quiero morir en la iglesia. Hermano, el Señor le cumplió eso. Ella se hincó a orar y allí quedó. Murió y se fue con su Señor. Pero aunque ella no vio el fruto de su oración, hermano, yo estuve en ese momento donde el pastor comenzó a hacer el servicio fúnebre allí en la iglesia, porque se veló en la iglesia donde ella pertenecía, se veló el cuerpo. Y cuando ella estaba allí, vinieron todos sus familiares. Hermano, ese día creyeron todos sus hijos. Ese día creyeron sus nietos. Bueno, todo ese gentío, hermano, se llenó la iglesia. Nada más con los familiares de la hermana. Entonces Dios, hermano, actúa.
Dios hace cosas sorprendentes. A lo mejor usted está pensando, oye, ¿cómo haré yo para que mi familia se convierta al Señor? Bueno, ore, confíe en el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En segundo lugar, debemos testificarles con nuestros hechos que somos hijos de Dios. Ellos tienen que entender que somos diferentes. Mire lo que dijo el apóstol Pedro, primera de Pedro 3, 1 al 2. Asimismo vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí aunque está hablando de las mujeres, también nos habla a nosotros como hombres y también le habla a los hijos, que debemos tener como se dice, un testimonio muy creíble en nuestra familia. Porque allí es donde nosotros realmente no escondemos nada. Usted aquí en la iglesia podemos verlo muy bonito, alabando y glorificando al Señor. Pero a veces allá cuando llega a su casa, entonces comienza a quebrarse los platos. Los platos vuelan, como predicaba nuestro pastor, en las casas a veces. Y allí es donde nuestros familiares que no conocen a Cristo, entonces están mirando, están observando cómo es nuestro comportamiento. Ahí es donde realmente reflejamos si somos de Cristo, si somos del Señor. Cómo respondemos, cómo actuamos. Bendito sea el Señor. Entonces debemos entender que ellos están observándonos. Queremos que nuestra familia conozca al Señor. Queremos ganárnoslos para Cristo. Queremos cosechar frutos de nuestra familia. Entonces vamos a darle testimonio. Otra cosa, mis amados hermanos, es que a veces hacemos que ellos cada día sean más incrédulos. Y hacemos que cada día más se vayan alejando de Dios. Porque comenzamos a veces a hablar de nuestros hermanos en Cristo. Comenzamos a veces a hablar delante de nuestros familiares inconversos de la iglesia, del pastor, de que esto y aquello. Y entonces ellos comienzan a decir, bueno, pero para yo ser evangélico y para esa iglesia que todo el mundo hace esto y hace lo otro, no voy. Y entonces van cada día, mis amados hermanos, más poniéndose incrédulos. No. Tenemos que entender, mis amados hermanos, que si queremos ganarnos a nuestra familia para el Señor, tenemos que darle ejemplo. Tenemos que entender, mis amados hermanos, que hay cosas que no podemos decirles para que ellos, su fe se afiance es en el Señor. Tenemos que hablarles del Señor, hablarles de Cristo, hablarles de la grandeza de Dios, hablarles de la promesa que Él tiene para nosotros, hablarles de esta salvación tan grande. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Para que nuestra familia realmente busque de Dios y sea salva. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Debemos aconsejarlo a través de la palabra, pero sin imponernos. Muchas veces queremos que ellos hagan lo que nosotros queremos que hagan. Entonces cada vez más bien quieren es salir corriendo. Cuando nosotros llegamos a hablarles, ellos quieren salir corriendo por otro lado. ¿Por qué? Porque somos muy, como se dice, no somos acomedidos para decir las cosas. Tenemos que hablarles de forma de consejo a ellos. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga su obra. El Espíritu Santo está allí para convencer al mundo de pecado. San Juan 16:8 dice: y cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces no debemos hacer la obra del Espíritu Santo. El que va a convencer a ese hombre, a ese familiar, ¿verdad?, de pecado, se llama el Espíritu Santo. Entonces debemos dejar que Él haga su obra y debemos esperar en Dios confiados de que Él va a obrar, mis amados hermanos. Como ese canto que cantamos que dice que aunque no pueda ver, estás obrando. A veces no vemos en nuestra familia lo que Dios está haciendo, pero Dios está obrando. Amén. A veces no lo vemos con nuestros ojos físicos, pero espiritualmente estamos librando una batalla espiritual. Y estamos orando por ello y las cadenas se están rompiendo. Bendito sea la gloria del Señor. En una oportunidad estábamos en un campamento y estábamos ministrándole a una hermana.
nosotros ministrándole porque estaba desanimada, no quería hacer nada en la obra y ella pasó, oren por mí. Y hermano, cuando nosotros estábamos orando, Dios le dio una visión a un hermano y comenzó a ver que ella tenía unas cadenas muy grandes así que estaban rodeándola. Y cuando nosotros orábamos, él veía por el Espíritu cómo esas cadenas se estaban deshaciendo, como cuando le echan un líquido, un químico, ¿verdad? Un ácido, y comienza a deshacerse. Dice que deshacían esas cadenas, se deshacían esas cadenas. Hermano, a veces así están nuestras familias, están atados. Pero con nuestra oración, cuando clamamos a Dios, aleluya, el Espíritu Santo comienza a hacer la obra y comienza a liberar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y nuestras familias van a ser salvas para honra y gloria de ese Dios maravilloso. En tercer lugar, el profeta decía: el Dios mío me oirá. ¿Cuántos tienen esa fe en el Señor? El Dios mío me oirá. Él estaba claro, él entendía que Dios estaba allí y le iba a escuchar su oración. En primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuántos creen que el Señor nos oye? Gloria al Señor. El Señor nos oye. Nos oye, mis amados hermanos, cuando estamos confiados en Él. Nuestra confianza debe estar puesta en nuestro Dios. Dice que Él nos oirá, que pronto cumplirá sus promesas. Aleluya, tanto en nuestras vidas como en la vida de nuestras familias. Él va a cumplir, mis amados hermanos, porque sabemos que estamos pidiéndole algo que es conforme a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dice la Biblia que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere, mis amados hermanos, que toda nuestra familia sea una familia que confíe en Dios. Él quiere que toda nuestra familia, aleluya, juntos podamos gozarnos en el Señor, hermano, y vamos a estar gozosos haciendo la obra. Porque usted sabe lo que es terrible, hacer la obra de Dios cuando nuestros familiares no creen en el Señor. Mire, uno tiene obstáculos, tropiezos, como decía el profeta: los enemigos del hombre serán los de su casa. También el Señor Jesús, hablándole a sus discípulos, le dijo que cuando el creyente se convierte al Señor, a veces los enemigos van a ser los de su propia casa. ¿Cuántas personas, verdad? Yo tuve el privilegio, gracias al Señor, de que yo me convertí, se convirtió mi papá. Mi mamá fue la que le costó un poco convertirse al Señor, pero yo recuerdo que mi papá siempre oraba. Mi papá siempre oraba por ella, por mi mamá, y yo también allí lo ayudaba. Aunque era niño, orábamos. Hermanos, se nos hizo difícil la cosa, porque estaban mi papá y yo los únicos que íbamos a la iglesia. Después comenzaron a unírsenos mis hermanos, que también no eran fáciles, pero teníamos lucha, hermano, terrible. Hermano, todas esas cosas. Usted sabe cuando Dios quitó esas cadenas, cuando mi mamá se convirtió al Señor. Cuando el Señor, aleluya, obró allí en la vida de mi mamá. Mis hermanos también, porque ella le ponía obstáculos no solamente a nosotros, sino a mis hermanas que no se habían convertido. Mire, para llevarlas a la iglesia, para llevarlas a una vigilia, a una actividad de Dios. Hermano, eso costaba porque mi mamá se oponía. Pero gracias al Señor que mi papá tuvo ese valor y esa fuerza y nos llevaba, hermano. Y así mis hermanos se convirtieron al Señor. Pero cuando creyó mi mamá, mire, eso fue una bendición. Nuestra familia, bueno, eso era todos para la iglesia, todos gozarnos con el Señor. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Si usted tiene a su familiar que todavía no ha creído en el Señor, ore por él. Comience a darle testimonio. Comencemos a entender que Dios tiene promesas para ellos también. Comiencen a verlos, hermano, a visualizarlos con los ojos de la fe. Aquí, hermano, adorando al Señor. Gloria al Señor, predicando la palabra. Visualice los hermanos acá en la iglesia gozándose con usted. Hermano, porque es por fe. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y usted va a entender, aleluya, cuando vea a su familia en la iglesia, hermano, gozarse y decir: Señor, gracias porque tú eres fiel. ¿Cuántos creen que el Señor es fiel? Él es fiel, mis amados hermanos. Cuando estamos confiados en el Señor, entonces descansamos en Él.
Qué hermoso es descansar en el Señor. Descansamos de tantas cosas, aleluya, que el mundo puede estar allí afectándonos. Porque mira, ahorita por las redes sociales, las noticias, cuando usted prende la televisión, lo que hay son noticias nefastas. En estos días la mamá de una hermana que está un poquito anciana, ella la llevaron al médico, a un psiquiatra, porque pensaban que era una enfermedad mental, que ya estaba demente. Pero cuando el doctor la chequea, se da cuenta que no es eso. Lo que pasa es que le han dado tanta noticia que ella comenzó a ser saturada de aquellas malas noticias. Y entonces comenzó a tener temores a la muerte, porque le decían: se murió fulanito y se murió aquello, a lo mejor para cuidarla. No salga porque se murió fulanito. Entonces toda esa lo fue llenando de tanta información, que entonces comenzó a sentirse mal. ¿Ve? Por eso es que no debemos darle tanta noticia a nuestra gente, a nuestros ancianos, porque ellos no entienden bien las cosas y entonces se van enfermando. Más bien nosotros colaboramos a que se enfermen. Entonces no debe ser así. Debemos descansar en el Señor. Debemos darle palabra de ánimo, palabra de consuelo, palabra de que Dios está en control de todo. Amén, hermano. Gloria al Señor. Se van las preocupaciones, las ansiedades. Hermano, hoy el mundo está con ansiedades. Estamos sumergidos en tantas situaciones, pero debemos descansar en el Señor. Debemos esperar una cosecha abundante de fruto en nuestras familias. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Nuestra familia, mis amados hermanos, son del Señor. Debemos declararla para ese Dios maravilloso. Mis amados hermanos, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que la paz de Dios esté sobre tu vida.